Hola, buenas. En este vídeo voy a explicar el significado conceptual del límite cuando x tiende a más o menos infinito, pero analíticamente. En el vídeo anterior lo expliqué gráficamente, dibujando una serie de gráficas y observando cuando la x era muy grande positiva o muy grande negativa, hacia dónde iba la imagen. Pero ahora lo vamos a ver analíticamente. Vamos a suponer que no tenemos la gráfica, ya sea porque sea una función difícil de dibujar y representar la gráfica nos va a traer más trabajo, o porque directamente nos lo pidan que lo hagamos analíticamente, que es como normalmente vamos a calcular los límites. Entonces, el ejemplo que he cogido es f de x igual a x al cubo menos 4x más 2. Es una función, f de x es polinómica, en concreto de grado 3. La he cogido polinómica queriendo para así matar dos pájaros de un tiro. La expresión es un poco fea porque pobrecitos los pajaritos, pero bueno, como se suele decir, vamos a matar dos pájaros de un tiro porque en el siguiente apartado del tema vamos a ver cómo se calculan los límites cuando x tiende a más o menos infinito de las funciones polinómicas. Así ya en este apartado explico dos en uno. Como el límite cuando x tiende a más o a menos infinito significa que la x se acerca, bueno, en este caso a más infinito, que es el que voy a calcular. Voy a calcular el límite cuando x tiende a más infinito. Quiere decir que la x es un número muy grande, se acerca a más infinito, es un número cada vez más grande. Puede ser 10, 100, 1000, como son los tres ejemplos que yo he puesto aquí, o cualquier otro número más grande. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como lo que quiero calcular es la y, la imagen, yo sé que la x es más infinito, o sea, se acerca a más infinito, es cada vez más grande, y lo que quiero calcular es cuánto vale la y, la imagen. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Pues calcular los valores numéricos, que es precisamente lo que significa la imagen de una función. El valor numérico para un valor concreto de x. Entonces voy a coger, por ejemplo, que la x vale 10 y voy a ver cuánto vale f de 10. ¿Cuánto vale esta función sustituyendo la x por 10? Considerando que 10 es un número grande que tiende a infinito, se acerca a infinito. Entonces sería 10 al cubo menos 4 por 10 más 2. Esto sería 1000, 10 al cubo es 1000, menos 40 más 2. Cuando hacemos esta cuenta nos da 962, que es un número grande. O sea, yo ya podría decir, pues yo creo que va a dar más infinito, porque me ha dado ya un número grande y positivo. Pero me voy a asegurar, voy a coger otro número más grande todavía, 100, que se acerca todavía más a más infinito, y voy a volver a realizar la misma operación. Voy a ver cuánto valdría la y cuando la x vale 100. Entonces haría la operación 100 al cubo menos 4 por 100 más 2. Y eso daría 1.000.000 menos 400 más 2, y eso da 999.602. Tengo las cuentas hechas ya, las he hecho antes con la calculadora, no os penséis que soy tan rápida. Da casi 1.000.000. Aquí nos ha dado casi 1000 y aquí nos ha dado casi 1.000.000. Luego yo ya podría asegurar que mientras más grande sea la x, más grande me va a ir dando la y. Pero bueno, como lo quiero comprobar bien, voy a coger otro número más grande todavía, 1000. Entonces voy a hacer 1000 al cubo menos 4 por 1000 más 2. Y esto me va a dar, pongo ya directamente lo que da, un número muy grande, casi 1.000.000.000. Con lo cual ya voy a dejar de seguir calculando y voy a confirmar que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es más infinito. Lo tengo claro, que a medida que vaya cogiendo números más grandes me va a seguir dando las imágenes cada vez más grandes. ¿De acuerdo? Ahora, os podríais hacer alguna que otra pregunta. Lo primero, aquí yo sé, o sea, lo primero que os podríais preguntar es si cada vez que tengáis que calcular un límite vais a tener que hacer todas estas operaciones. Pues la respuesta es no. Una vez que os sepáis la teoría, lo podríais haber puesto directamente que da más infinito, ¿vale? Y la teoría es la siguiente. El límite cuando tienda a más o menos infinito de un polinomio siempre me va a dar un número grande. Si lo pensáis gráficamente, volvería otra vez a gráficamente porque así se entienden muy bien las cosas en matemáticas. Si dibujamos un polinomio que, por ejemplo, fuera una recta, un polinomio de grado 1 que fuera una recta, ¿veis? En el infinito, en más infinito, la imagen
es más infinito y en menos infinito la imagen es menos infinito. Si dibujamos una parábola que va, por ejemplo, hacia abajo, pues cuando nos vamos con la x a más infinito, la y es menos infinito, y cuando nos vamos a menos infinito, es menos infinito también. Luego, y si nos vamos ya a una función de grado 3, como podría ser, por ejemplo, esta, me la invento, esa función de grado 3, pues también vemos que cuando la x tiende a menos infinito, la y se va a más infinito, y cuando la x tiende a más infinito, la y se va a menos infinito. Es decir, en todas las funciones polinómicas, sean del grado que sean, el límite cuando tienda a más o menos infinito va a dar más infinito. ¿Cuál sería el único caso que no? Que se me está ocurriendo ahora. Pues si es una función constante. En una función constante el límite no sería más infinito ni menos infinito, sería la constante. Si por ejemplo esta es k, pues el límite cuando tienda a más infinito es k y el límite cuando tienda a menos infinito es k. Es decir, el único ejemplo o antiejemplo en el que no daría más o menos infinito sería la constante. Pero si el polinomio es de grado 1 o más, entonces siempre va a dar más o menos infinito. ¿Y por qué? Pues porque si nosotros cogemos, por lógica, si nosotros cogemos un número grande y lo elevamos al cubo, ¿qué nos va a dar? Pues un número más grande todavía. Pero me podríais decir vosotros, que es la segunda pregunta que os podríais hacer. Vale, este número al elevarlo al cubo me va a dar un número muy grande, pero es que luego le estoy restando otro número que también es muy grande. Entonces, si a un número muy grande le resto uno muy grande, podría ser que me diera 0, o podría ser que incluso me diera negativo. Pues no. ¿Y por qué motivo? Porque siempre, si yo cojo un número grande, vamos a suponer 10, por poner uno concreto, aunque 10 no es muy grande, pero es más fácil de razonar con 10. Si yo cojo 10 y lo elevo al cubo, me va a dar 1000. Sin embargo, aquí el 10, aunque es grande, no está elevado a nada, entonces siempre 1000 va a ser mucho más grande que 10. Aunque yo a 1000 le reste 40, o aunque aquí en vez de un 4 hubiera habido un número mucho más grande, si yo a 1000 le resto un número que tiene un único 0, siempre este va a ser más grande, porque al elevarlo al cubo va a ser un millar y este va a ser una decena, aunque lo multiplique por un número. Entonces este siempre va a ser mucho más grande. Luego, y ya no hablemos del 2. Si yo aquí tengo 1000 y le sumo 2, el 2 es insignificante, como si en vez de 2 fuera menos 100, daría igual, sería insignificante, porque este en el siguiente que coja va a ser más grande todavía, 100 al cubo, 1.000.000, porque yo le sume o le reste un número entero o un número real, no me va a modificar casi nada, igual que este. Entonces, en general, la teoría para calcular límites cuando x tiende a más o menos infinito de polinomios es que solo nos fijamos en el término de mayor grado. Los demás podemos despreciarlos, aunque la palabra sea un poco fea, despreciarlos o ignorarlos, porque comparativamente van a ser muy pequeños con respecto al término de mayor grado. Incluso si esto fuera un x al cuadrado, también lo podría ignorar porque comparativamente siempre el x al cubo va a ser mucho más grande.